Buenas tardes, me llamo Miguel Alejandro Apolinario, soy de cuarto C. La escuela donde estudio es Maramona Sánchez, mi profe de esta materia es María Cristina Brito. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARAN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Cada nucleótido, a su tiempo, está formado por un glúcido, la desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser adenina flecha apuntando hacia la derecha A, timina flecha apuntando hacia la derecha T, citosina flecha apuntando hacia la derecha C o guanina flecha apuntando hacia la derecha G, y un grupo fosfato, derivado del ácido fosfórico. Lo que distingue a un polinucleótido de otro es, entonces, la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas 4 bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética, siguiendo el siguiente criterio de complementariedad. AT y GC. Esto se debe a que la adenina y la guanina son de mayor tamaño que la timina y la citosina, por lo que este criterio permite cumplir una uniformidad. En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las 2 hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular debe copiarse en primer lugar en unos trenes de nucleótidos, más cortos y con unas unidades diferentes, llamados ARAN. Las moléculas de ARAN se copian exactamente del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Una vez procesadas en el núcleo celular, las moléculas de ARAN pueden salir al citoplasma para su utilización posterior. La información contenida en el ARAN se interpreta usando el código genético, que especifica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas, según una correspondencia de un triplete de nucleótidos codón para cada aminoácido. Esto es, la información genética, esencialmente, qué proteínas se van a producir en cada momento del ciclo de vida de una célula, se halla codificada en las secuencias de nucleótidos del ADN y debe traducirse para poder funcionar. Tal traducción se realiza usando el código genético a modo de diccionario. El diccionario, secuencia de nucleótidos, secuencia de aminoácidos, permite el ensamblado de largas cadenas de aminoácidos, las proteínas, en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, en el caso de la secuencia de ADN indicada antes, ATGCTAGCATCG, la ADN polimerasa utilizaría como molde la cadena complementaria de dicha secuencia de ADN, que sería TACGATCGTAGC, para transcribir una molécula de ARNM que se leería AUGCUAGCAUCG. El ARNM resultante, utilizando el código genético, se traduciría como la secuencia de aminoácidos metionina leucina ácido aspartico arginina, las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARAN y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes genética se emplea para generar ARAN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, los ladrillos, que se utilizan para la construcción de los orgánulos u organelos celulares, entre otras funciones. Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas que, durante el ciclo celular, se duplican antes de que la célula se divida. Los organismos eucariotas, por ejemplo, animales, plantas y hongos, almacenan la mayor parte de su ADN dentro del núcleo celular y una mínima parte en elementos celulares llamados mitocondrias,
y en los plastos y los centros organizadores de microtúbulos o centriolos, en caso de tenerlos. Los organismos procariotas, bacterias y arqueas, lo almacenan en el citoplasma de la célula y, por último, los virus ADN lo hacen en el interior de la cápside de naturaleza proteica. Existen multitud de proteínas, como por ejemplo las histonas y los factores de transcripción, que se unen al ADN dotándolo de una estructura tridimensional determinada y regulando su expresión. Los factores de transcripción reconocen secuencias reguladoras del ADN y especifican la pauta de transcripción de los genes. El material